Saludos, queridos y queridas ficcionautas. Sean todos bienvenidos, todas bienvenidas a esta transmisión bien particular. Hoy en un día muy especial, por supuesto. Estamos o se conmemora el natalicio del gran escritor Ray Bradbury. Posiblemente tengamos una baja audiencia, pero no importa. Como decimos, la última cena hubo 12 apóstoles, fue el evento más importante de la historia, y eso digamos que va a ser importante. Bueno, para quienes se están conectando, pues esto es parte de nuestro ciclo de cyberpunk, un género que de cierta manera es uno de mis predilectos. Y pues sin duda hay que visitar diferentes obras que se enmarcan dentro de este género. Y el turno de hoy es para dos novelas gráficas bien interesantes. Vamos a hacer tanda doble, en especial porque son de los pocos autores que pueden darse ese lujo, ¿cierto? De ser o de tener, digamos, como ese rótulo de autor. Es decir, de tener la capacidad de dibujar y escribir historias que son realmente muy intrigantes, apasionantes y pues que de cierta forma dejan una huella muy importante en términos de la estética en un país, ¿cierto? Dentro de una cultura que está como muy acostumbrada a darle más relación a la pirotecnia visual, como a los efectos, ¿cierto? Y también pues como a dejar de lado el lado narrativo. Entonces, en el día de hoy, saludando pues aquí a nuestro querido Rubén Andrés Martínez, saludos a Ángel Cruz, bienvenido, a Linda Evelyn, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos, bienvenidas. Por aquí también saludamos a Iván Pape y a Edelgafitas. También está Leisis. Hola Leisis, bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar de estas dos bellezuras. Ya las tengo por acá preparadas. Sí, señor, las tengo por aquí. Vamos a hablar de Punk Rock Jesus, de Sean Gordon Murphy y 100% de Paul Pope, ¿no? Ambas publicadas por Vértigo, ¿no? Y la diferencia es bien particular, ¿no? Digamos que 100% más o menos se publica en alrededor como del año 2006, no mentira, 2005. Esta es de 2005, ¿cierto? Y Punk Rock Jesus se publica, permítame, aquí echamos la gafita, en 2013, ¿no? Esto es bien interesante. Inclusive la serie se empieza a escribir en 2012, ¿no? Bueno, saludamos también a José Gallo, que estaba ansioso por 100%. Mi hermano, el Mauricio, bienvenido, bro, ¿cómo estás? Y también a Tatiana Sáenz, saludo también. Por acá, Nelson Designer. Eh, bueno, aquí saludamos rápidamente. Almeja Medina también. Bueno, pues ya tenemos un quórum bien interesante, pues yo creo que podemos empezar, ¿no? Aquí pues hablando un poco de ambas obras. Fíjense que aquí ya nomás en la imagen de portada, ya tenemos una coincidencia, es que ambas obras están hechas también en lo que es una sola tinta, ¿no? Lo que conocemos como blanco y negro. Finalmente, pues el blanco es como jugar, ¿no? Con el espacio negativo que ofrece pues el lienzo con el que empiezan a trabajar. Ambas también tienen un trabajo espléndido en términos de el uso del pincel, ¿no? Digamos, trabajan mucho con el pincel, trabajan desde el pincel, trabajan también, digamos, pues con separaciones de grises, ¿no? O sea, técnicamente tienen unas cosas que son muy, muy similares, pero obviamente difieren bastante en sus contenidos. Entonces vamos a empezar, ¿no? Ya pues a Paul Pop lo conocíamos o ya habíamos hablado de él en otra ocasión con Batman Año 100.
Y es curioso, pues, que el título de esta obra también tiene como unas coincidencias bien interesantes esto, ¿no? Ya habíamos hablado, pues, que Paul Pope es de esos autores que tiene trazos muy vigorosos, dinámicos, inclusive, pues, trata siempre como de sobrecargar sus escenas, etcétera, ¿cierto? Y, pues, por otro lado tenemos a Sean Gordon Murphy, que es un ilustrador que empieza, pues, muy independiente con una novela que se llama Off-Road, que es muy como de un recuento de una anécdota adolescente, por allá, digamos, pues con amigos, camperos, ¿no? Y más, ¿no? Bien. Bueno, por aquí nos hacen preguntas de nuestra edición 100. Ya al final les voy a comentar qué ha pasado con eso. Ya les voy a comentar porque estamos un poco colgados con eso. Pero bueno, digamos que de Sean Murphy, pues digamos que lo más reconocido últimamente pues es Batman White Knight o Caballero Blanco, que también es obra de su autoría, o sea, él la escribe y la dibuja, una cosa impresionante. Pero antes de eso también ha hecho como algunos cameos, por ejemplo, en esta serie de American Vampire, ¿no? Hellblazer, y en todas, pues obviamente nos deja esa sensación tan particular con sus trazos. En fin, vamos entonces con la primera. Vamos entonces a empezar por 100%. Acá tenemos, esta es como la portada, inclusive pues se han sacado como reediciones de lujo y demás. Y básicamente la obra pues nos sitúa en el año 2038. Las grandes multinacionales predicen récords de venta. La ONU y los Estados Unidos debaten la activación retroactiva de patentes de material genético de embriones posthumanos. Los dirigentes de fútbol europeo tratan de organizar el primer partido de fútbol entre humanos y robots. Se desenmascara el círculo de tráfico de material genético en Tailandia, Corea y Japón. Estudios de la UNICEF demuestran que determinados virus de ordenador que se transmiten por el aire pueden que se propaguen por algún tipo de contacto humano. Infinidad de noticias nada halagueñas que llegan hasta millones de hogares a través de sus terminales holográficas de VJack. Un flujo constante de información que fomenta el entretenimiento evasivo con los combates y danzas gastro, ganando popularidad a pasos agigantados, ¿no? Eso es lo que propone ahí, digamos, como el argumento principal. Y voy a leer por acá, vamos a ver si lo encuentro. Sí, hay una parte, ¿no? Y quiero mostrar, digamos, rápidamente esta seccioncita, aquí para los que están en Instagram, ¿no? Ahí no se alcanza a ver, pero básicamente cuando uno abre el libro, vamos aquí rápidamente a mostrar por Face. Aquí a mostrar. Cuando uno abre el libro, ¿no? Digamos que uno se encuentra con esto. Y es básicamente ya un recurso que para este tipo de cómics es altamente novedoso, que ya lo había usado también Alan Moore, ¿cierto? Digamos, pues en Watchmen con esos interludios donde va como creando la atmósfera del universo, pero el recurso, digamos que es por primera vez utilizado por un escritor que se llama John Dos Passos en una saga, una trilogía que es la trilogía USA, en la cual pues digamos que lo que hace es, ¿no? Crear o más bien, ¿no? Darle al lector como diferentes acercamientos desde uso de noticias, uso de comentarios entre vecinos, o sea, como mirando o explorando varias miradas. Entonces, voy a leer una parte que me pareció bien interesante acá, ¿no? Porque dice, las corporaciones internacionales como Coca-Cola, Somatec, WorldTech, McDonald's y Mercedes-Benz predicen récords de ventas, resultado de las licencias globales, ¿no? De juegos relanzados de mercadeo, ¿no? Me encanta lo que hace con las compañías. O sea, Coca-Cola, buenísimo. Somatec, WorldTech y McDonald's. O sea, McDonald's, ¿no? O sea, este man, ahí ya, digamos que se lleva todo, ¿no? Inclusive, aquí está, ¿no? Digamos que dice las noticias. Aquí están las noticias. Aquí está el clima y recomendaciones. Obviamente en las recomendaciones está el catch-up, ¿no?
Y uno dice, ¿qué es el Kakchak? Pues es como el lugar donde convergen las historias, ¿no? Que está ahí, ¿no? Y por supuesto, pues también habla de las peleas gastro o el gastrofight, y también habla del club, ¿no? O del clube, que es, digamos, como el Super Harlem de la India, ¿no? Bueno, por aquí tenemos también a nuestro amigo Carlos Ayala. ¿Cómo vamos? Por fin ya lo tenemos aquí presente. Cualquier comentario, muy bienvenido. Sí, señor, John Dos Pasos es maravilloso y es como el primer autor que introduce esos recursos que después va a utilizar sabiamente, nada más y nada menos que John Brunner, en su famosa trilogía, ¿no? De estos que anticipa todo el tema del cyberpunk. Bueno, ahí vamos entonces, pues, como con el tema, digamos, de lo que nos introduce en este ambiente. La serie se hizo básicamente, pues, en 5 entregas, y pues cuando le proponen el proyecto, Paul Pop lo que dice es, yo quisiera hacer es como unas historias cortas ambientadas, pues, como en ciencia ficción. Eso es lo que me gusta, historias cortas. Pero la editorial quería algo robusto, o sea, quería algo que tuviera principio, nudo, desenlace, la estructura aristotélica clásica, y pues obviamente dice, bueno, está bien, pues hagámosle. Y ahí pues lo que él decide es, digamos, como crear, ¿no? 3 historias, todas ellas dimensionan una tensión interesante entre el amor y el arte, ¿cierto? Obviamente pues están rodeados por un mundo aparentemente, o digamos, muy distópico. Inclusive en los dibujos que produce Pop, ¿no? Digamos en las imágenes, la manera en que utiliza la tinta, en que utiliza, digamos, el pincel, las transparencias o los grises, ¿no? Nos muestran un poco esa realidad. Entonces, finalmente se logra llegar al acuerdo y él empieza en el 2000 a construir la serie, y ya para el 2003 se empieza a publicar, ¿no? En las 5 entregas, las portadas básicamente eran como dobles, ¿no? Digamos como que uno abre y puede ver, digamos, pues como una imagen completa, ¿cierto? Y pues ahí se nos muestran, digamos, pues a los protagonistas, ¿no? Bueno, digamos que hay cosas que pues quedan ahí como en el aire dentro de este escenario, y son como inquietudes bien particulares, porque dice que ha habido una guerra o han habido guerras, ¿cierto? Y los personajes principales pues hacen referencia como a bombardeos en Estambul, a un aterrizaje militar en el Océano Índico. Como lo decía al comienzo, pues las Naciones Unidas y Estados Unidos han combinado para crear la ONU Estados Unidos. Y algo bien particular, ¿no? Hay una escena, un momento interesante dentro de la historia, ya se los voy a mostrar, inclusive es como un pedazo maravilloso donde Pol Pot juega con el lenguaje visual. Básicamente aquí no aparecen diálogos, sino que aparecen, digamos, como más lenguaje corporal, perdón, y mucho lenguaje de signos o elementos, ¿no? que están viendo acá. Ahí dejo un poco la paginita. La idea es que están en una transacción de una venta de armas, obviamente en el mercado negro. Y vemos pues que en la parte superior tiene, digamos, números, ¿no? Que es básicamente como la tensión entre la negociación. Entonces, no, $8, no, 8.5, dejémoslo en 9, no, 9, bueno, está bien, dejémoslo en 9. Y pagan con billetes que tienen la cara del Che Guevara. Sin duda, esto yo lo siento, es digamos como una crítica. Recordemos pues que en esta historia de la Revolución Cubana, al Che Guevara lo nombran gerente del Banco de Cuba, y digamos que fue una decisión no tan buena, ¿no? Inclusive el mismo papá Che Guevara decía, no, pero ¿por qué lo ponen a ser director del banco si ni siquiera sabe controlar su dinero? Entonces, el hecho de que pongan un billete con la cara de Che Guevara, pues es simplemente como una crítica, como un guiño a esa anécdota, ¿no? Y no es la primera vez que se utiliza como en la distopía. No sé si recuerdan esta película de Kurt Russell, si mal no estoy, Escape de Nueva York, que la siguiente fue como Escape de Los Ángeles, donde hay un supuesto Che Guevara que dirige partidos de baloncesto, una vaina así. Bueno, es una cosa rara, como suelen ser esas películas de Escape de Nueva York, ¿no? Entonces, ahí tenemos, pues, digamos, como esas cosas, ¿no? Como esos elementos que él coloca, y son como indicios, pero nunca los cierra, simplemente como que deja ahí algunos detalles. Ahí están, digamos, los personajes. Por ejemplo, hay un personaje que es Estrell, ¿no? Que es, digamos, una mujer afro que dirige, pues, un bar, el Cacha, que es como el bar principal.
Están también, digamos, pues como las historias, ¿no? De dos chicos, ¿no? Inclusive Paul Pop dice, Paul Pop asegura o afirma, ¿no? Que básicamente lo que él quería hacer es como ese arco argumental de chico encuentra chica y luego pierde chica, ¿sí? Ambientado en un futuro de ciencia ficción. Eso es básicamente lo que él buscaba ahí en 100%, ¿no? Entonces, otros personajes que van apareciendo allí, ¿no? Digamos en 100%, digamos, además de Strel, son los siguientes, ¿no? Ya les voy a decir, ¿no? Pues primero está Kim, ¿no? Kim, digamos que es una bartender que trabaja allí, pues en este lugar, ¿no? Y pues digamos que es el personaje con el que empieza el relato porque está muy preocupada en razón a que encuentran un cuerpo de una chica que era también bailarina de gastro, ¿cierto? Y pues con unas arengas bastante ofensivas y demás, ¿no? Entonces, inclusive algunos críticos señalan que es como una forma gratuita de empezar la historia, pero sin duda pues es algo que se viene mucho en el cyberpunk, ¿no? Que es básicamente pues como ese retorno constante a la novela negra, ¿cierto? Y pues obviamente pues que arranque de esa manera es como un indicio de, uy, por aquí vamos entonces con novela negra, ¿cierto? Ella teme por su seguridad personal y ella pues decide o quiere eludir la ley porque para este entorno, en 2038, las armas están prohibidas, ¿no? Entonces ella tiene o digamos necesita tener, digamos, como ese seguro, entonces decide comprar un arma. Ya hablamos de Estrell, que básicamente pues es la directora o la que dirige este bar, ¿cierto? Eh, es muy maternal, ¿no? Y además pues es también madre. También está Daisy, que es como una nueva stripper que llega al lugar. Incluso pues hay una escena bien interesante ahí, ¿no? Eh, ahí también, digamos, está John, otro personaje que aparece allí, ¿cierto? Eh, también está otro personaje, creo que es Eloy, no me acuerdo bien, ¿cierto? Que básicamente pues es un artista en apuros, ¿cierto? Eh, también está Aitos, ¿no? Que es un luchador monstruoso, es un luchador de gastro, ¿cierto? Y exmarino. Ya les explico que este término del gastro que es bien interesante. Y otro de los personajes, pues que básicamente es el que está allí, ¿no? Digamos, es un lavaplatos del bar, ¿no? Eh, José Gallo, sí, el personaje del artista es un personaje recurrente en las obras de pop, ¿no? Digamos que es como un elemento que va a ser como constante ahí. Este personaje es un lavaplatos, pero estudia literatura medieval, ¿no? Y es particular, ¿no? Porque, digamos, digamos, tiene un título académico, pero le toca sobrevivir haciendo estos trabajos, ¿no? Como la precarización laboral del arte, por así decirlo. Eso me parece bien particular. Y bien, entonces ahí básicamente van confluyendo las historias, ahí vamos observando imagen, inclusive pues de alguna manera Estrell ha estado muy tranquilo ante mucho tiempo hasta que vuelve, ¿no? A escuchar de este personaje que les digo, que se llama Aitos, ¿no? Hasta que lo vuelve a escuchar de él porque como que le hace una videollamada, ¿no? Ahí como que ella se desestabiliza, entonces esa es una de las historias, ¿no? Ese vínculo o ese restablecer la relación con ellos dos, entre Estrell y Aitus. La otra relación pues está entre Daisy y el lavaplatos, ¿no? ¿Cierto? Y sin duda, pues también está como este otro componente, ¿cierto? Que de cierta forma es la manera en que se inserta el arte dentro de toda la discusión o entre toda la historia, ¿no? Porque básicamente es como el subtexto, ¿no? ¿Cierto? Básicamente el arte se convierte como en un subtexto de esta novela gráfica y el amor es como el elemento principal, ¿cierto? Eh, digamos que Eloy, ¿no? Que es como el personaje que está allí, ¿no? Necesita postularse a un consejo de financiación formulado por hipsters desesperados, ¿sí o no? Para financiar un proyecto de arte que es bastante improbable, ¿no? Propone poner en marcha 100 teteras, todas silbando al mismo tono, para un sonido al 100%. De ahí también, digamos, el nombre de la historia, ¿no? Digamos, de 100%. Para crear un sonido multisensorial, evento de unidad, una sinfonía, pero el ayuntamiento exige como condición de financiación que haga sonar los hervidores en diferentes tonos para crear discordia y discordia, ¿no? Una sinfonía, así no es el mundo. Pop satiriza aquí el mundo del arte
que inclusive lo ha burocratizado, ¿no? Digamos como que lo lleva a ese nivel, de tal manera que la única verdadera subversión que queda es la recreación audaz, independiente de formas hermosas. La estética de pop es menos cyberpunk que el clasicismo punk, ¿no? Ahí más o menos tenemos esta cuestión allí, ¿no? Bien, ahí vemos entonces como los que están en Facebook, bien, pues digamos como algunas de las imágenes, ¿no? Digamos de esta ciudad, pues tan particular, ¿no? Ahí vemos, pues digamos también como los subtextos que se van creando, pues en esta relación y todo lo que tiene que ver, ¿no? Digamos con las transparencias o los grises, no es aplicado por el propio Pop. En este caso contó con la ayuda de Lee Lowrich, ¿no? Lee Lowrich es el que hace pues todo el trabajo de grises que es espectacular simplemente. Encontré una crítica bien interesante de un escritor que se llama John Pistelli, que dice lo siguiente. Vamos a elegir varios fragmentos, pero esa me encanta. La acción se centra en un club de striptease donde las mujeres bailan gastro. Es decir, no solo se quitan la ropa, sino que también muestran a la multitud una proyección digital de sus tripas palpitantes. Una trabajadora sexual nómada llamada Daisy consigue un trabajo allí y termina en una relación tensa y condenada con el lavaplatos del club, John, un ex estudiante de posgrado en literatura medieval de Barrios Bajos. John proporciona el título del libro desde el principio cuando en su monólogo interior promete aceptar la experiencia pase lo que pase al 100%. Inclusive, el título era una excusa para Pop, para hacer, digamos, como algo más sonoro. ¿Sabe? 100%, listo. Sale. O sea, no quería, digamos, como algo más complejo, ¿no? Ahí vemos, pues, una de las viñetas donde Daisy, ¿no? Digamos, pues, cuando entra en personaje, se vuelve, se convierte, se transforma, ¿no? Cambia, digamos, su rictus y ella básicamente se vuelve en Dollar Bill, ¿no? O sea, billete de dólar, pues, ¿no? Es, digamos, como su personaje, ¿no? Bueno, por aquí José Gallo también nos da un comentario que nos remonta o nos conecta con otra historia también, que es como muy cyberpunk, que es Heavy Liquid, ¿cierto? Y dice, el personaje del artista también es clave. Lo chévere es que Pop suelta ideas bastante innovadoras, no solo para el cómic, sino para las artes plásticas. Correcto. Ese es, digamos, como el mérito que va a tener All Pop, ¿no? Digamos, como no solamente criticar el arte, sino también como generar salidas para el arte, que me parece, pues, como algo bien interesante. La relación entre John y Daisy comienza también por un diario, ¿no? Digamos que ella olvida un diario, pues, cuando se está empezando a entrevistar con Estrell, deja el diario ahí botado cuando conoce a John, y John intenta de todas formas tratar de leerlo, pero luego como que algo le dice, no, mejor no lo leamos. Y eso, digamos, como que le genera a Daisy un vínculo de confianza con John. O sea, digamos, dice, oiga, este man pudo leer mi diario, pero no lo hizo, entonces en el mundo todavía hay gente honesta, todavía hay gente chévere, ¿no? Y eso me parece, pues, como bien particular. Estaba buscando aquí para mostrarles a nuestros amigos de Instagram la imagen de Daisy cuando entra en personaje, pero no la encuentro todavía. En fin. Entonces, esto me parece interesante también lo del gastro, y es porque empiezan a utilizar tecnologías de resonancia magnética que ya son portátiles para empezar a ver, digamos, pues todo el tema de los órganos, ¿no? Digamos que eso me parece pues bien particular. Ya la encontré por acá, ¿no? Ahí tenemos el striptease, el baile, ¿no? De Daisy Dollar Bill haciendo pues el baile gastro, ¿no? Y eso me parece pues muy chido, muy loco, ¿no? Bueno, muy bien, vamos por acá. Otra cosa también, ¿cierto? Digamos de 100%, y eso lo afirma Pistelli, también estoy de acuerdo, ¿no? Temáticamente, el 100% celebra el núcleo misterioso del individuo, lo que se ama en una relación amorosa, frente a todos los intentos presentes y futuros de conocer plenamente, y mucho menos coaccionar el yo. La narrativa muestra que tanto los desnudos gastro como las peleas gastronómicas son crueles e inhumanas, una sustitución mecánica de la exposición tecnológica por relaciones personales genuinas, una tan brutal que conduce a la violencia grotesca de las peleas e incluso al asesinato. Queremos tocar, ¿no? Y hay una frase que dice, queremos tocar, simplemente no sabemos cómo hacerlo, perdimos las palabras para eso, entonces olvidamos la pregunta, ¿no? Eso también me parece que lo afirma. Ahí tenemos también inclusive muchas conexiones con Blade Runner, sobre todo pues
como en el tema de los autos voladores, como en la propuesta distópica. Hay muchos guiños de Philip K. Dick también en la obra. Sin duda también Paul Pope reconoce cuando construye la obra, ¿cierto? Unas influencias muy importantes, ¿no? Digamos que él reconoce la influencia de Dave McKean, de su libro Cages o Jaulas, que es como una de sus obras magnas, ¿no? De básicamente todo se centra en la relación de habitantes de un edificio y sus diferentes historias. También, pues, por supuesto, de Ubik, ¿no? Como de estos mundos, de esas conciencias alteradas. Contacto con Dios de Will Eisner, que también es una obra que se relaciona pues con habitantes de un edificio. Y por supuesto con Jack London, ¿no? Digamos que también me parece importante eso. Y él, pues digamos que dice que se articulaban diferentes historias en base a convenciones como la vida alrededor de un edificio de apartamentos o el mero hecho de habitar en una gran ciudad. En el caso del pop, el nexo común de sus personajes urbanitas de un futuro cercano sería un club nocturno llamado el Katchak, centro de trabajo de buena parte de los protagonistas, ¿no? Entonces, esto es, digamos, como interesante en estas influencias que marca Paul Pop, ¿no? También, por ejemplo, hay elementos como los satélites y también pues como el tema de salir al espacio, que es también muy de la onda del cyberpunk. También, ¿no? Digamos, pues esto tiene mucho que ver, inclusive dice como una conexión bien particular con nuestro querido y bien ponderado William Gibson, en su trilogía, digamos, última, ¿no? de las más recientes que él escribió, que era Mundo Espejo, País de Espías y Esto era Cero, porque en una de ellas hablan, por ejemplo, de transmisiones de crímenes o inclusive ¿no? recreaciones de crímenes a partir de realidad aumentada, realidad virtual, ¿no? Digamos que hay un modelo de investigación bien particular, ¿no? Acá José Gallo vuelve, ¿no? Y dice, también en ambos cómics el artista es mostrado como un ser puro, que es una forma muy bacana de Pop de mostrar su postura. Perfecto, así es, ¿no? Sí, creo que es en País de Espías, donde William Gibson presenta como ese recurso. Para reconstruir crímenes utilizan una tecnología que utiliza pues estos óculos, ¿no? Para mirar qué fue lo que pasó allí, ¿no? Digamos que eso me recuerda mucho todo el tema del gasto, ¿no? Bueno, ahí como decía, pues se utiliza pues la tecnología de resonancia magnética, ¿cierto? O el MRI Tech, ¿cierto? Y básicamente, pues como está esta otra parte que es el gastrofight o las peleas gastronómicas, ¿no? Que inclusive, pues ya el simple hecho de pelear, ¿cierto? Del boxeo ya es, digamos, bastante visceral, bastante crudo, ¿cierto? Y pues esto demuestra también como la capacidad de evasión viene, digamos, como de ver siempre esa crudeza y de ver, ¿no? Digamos, nuestros órganos internos, ¿no? Como otra forma también ahí muy particular de esto. Y eso pues me lleva a otro referente interesante que es Megalobox, ¿no? Una serie que se presenta en Netflix. Creo que esa adaptación, o digamos, es como volver a presentar nuevamente una historia que ya se había hecho antes, que era El Boxeador, ¿cierto? Y no sé cuántos recordarán esa serie que era muy interesante, ¿no? O El Campeón, creo que era que se llamaba aquí, creo que llegó como El Campeón. En Megalobox están todos los componentes, ¿no? Digamos, hay una corporación que precisamente pues produce este deporte del Megalobox, está pues este muchacho que tiene pues digamos como un exoesqueleto con el cual pelea, pero todo son peleas arregladas, pero él quiere luchar de verdad, ¿cierto? Y pues hasta que encuentra un oponente que tiene unos implantes sofisticados, etcétera. Muy recomendable esa serie. Eso me recuerda mucho el Megalobox. Y ahí tenemos pues la otra parte, ¿no? Que es, digamos, pues las tecnologías como el Bayjack, ¿cierto? Que básicamente son como las videollamadas, y esto pues ya lo habíamos visto en Blade Runner cuando Deckard, ¿no? Habla con Rachel, ¿no? En este bar mientras está investigando y le hace la llamadita, ¿no? Una cosa que se anticipó muchísimo tiempo antes del WhatsApp, las llamadas virtuales. Bueno, ahí digamos que dejamos el asunto de 100%. Y vamos entonces con nuestro otro invitado, Sean Murphy y Punk Rollizos, ¿no? Digamos que hay una frase con la cual inicia esto que dice, a veces deseará ser Jesucristo, y que esto fuese el segundo advenimiento, y así podría enviarlos a todos al infierno. Sean Murphy, digamos que en el epílogo, en el texto final, ¿cierto? Que presenta la obra, básicamente dice que, y es muy bonito lo que él escribe, dice como, dejé de orar en 2003. Yo estaba viviendo con un amigo en Colorado que amaba mucho el surf. Amaba también, digamos, los viajes de carretera. Así que los dos, digamos, nos fuimos con nuestras tablas, ¿no?
y pues nos dirigimos hacia California. Era bueno salir un poco de la monotonía, ¿cierto? Y además pues de tratar de escribir y el bloqueo mental, ¿cierto? Y pues de cierta manera, digamos que uno de sus personajes es un devoto católico, y además que es perteneciente al IRA. Por eso digamos que terminé, ¿cierto? Buscando, investigando mucho de historia de la causa, ¿cierto? De lo que era el IRA, ¿cierto? El dogma IRA, ¿cierto? Que no tenía sentido para él. Y también empezó, pues, además de eso, empezó como a cuestionar también su propio cristianismo, sus propias creencias, ¿cierto? A tal punto, pues, que básicamente toda la obra se vuelve un poco eso, ¿no? Como un viaje de exploración a través de lo que él considera como una crítica a sus posturas, ¿no? Y en una frase que me parece también muy bonita, dice, para ser honesto, tengo miedo de intentar escribir de nuevo. Comentaba hace un tiempo el artista norteamericano Sean Murphy en una entrevista concedida a Comic Book Resource, porque dudo que pueda llegar a algo tan provocativo como Punk Rollizos, ¿no? O sea, eso digamos que es bien particular en este caso. Bueno, aquí la cosa es diferente, estamos hablando de que se publica o ya se compila en 2013, pero se escribe, ¿no? Digamos, en 2012, y 2012 pues es un año muy particular, ¿no? Recordemos que en 2012 era como el fin, la culminación del quinto sol, ¿cierto? Según el calendario maya, ¿sí? Y eso pues iba a provocar catástrofes y demás, y yo no sé cuántos de los aquí presentes, de pronto el 21 de diciembre estuvieron esperando el fin del mundo, inclusive salió programación con caída de meteoritos, llegada de ovnis, ¿no? Esas cosas, y también tenía, obviamente, hora de almuerzo, y recuerdo que la programación terminaba con un concierto de Arjona, o sea, a las 6 de la tarde, concierto de Arjona, en el fin del mundo, ¿no? Una cosa bien particular, y eso pasó el 21 de diciembre de 2012, que era cuando supuestamente caía el quinto sol, el quinto ciclo. En fin, eh, digamos que en Punk Rollizos tenemos como estas historias que básicamente nos llevan pues a un personaje, como bien lo decía, en la postura que es muy devoto, católico, su familia era perteneciente al IRA, y estaban pues digamos en estas guerras sangrientas, inclusive la historia tiene o toca pues este tema del Domingo Sangriento, por así decirlo, que fue un evento y en particular que inclusive rememora perfectamente pues el grupo YouTube, ¿no? Digamos en su ocasión Sunday Bloody Sunday. Y este chico crece y se convierte, pues digamos, en un guardaespaldas, ¿no? Digamos que en la historia, Sean Murphy nos sitúa en un futuro demasiado cercano, inclusive ya pasó, esto era en el 2019, o sea, la historia se sitúa en el 2019, ¿cierto? Y la idea es que se anuncia, ojo a esto, se anuncia un reality show, pero no es cualquier reality show, no señor. Se trata de la segunda llegada del Mesías. Esto se va a televisar, señor. Esto, mejor dicho, no se ha visto nunca en la historia, ¿cierto? Y esto lo hace un productor que se llama Rick Slade, ¿cierto? Que básicamente su principal objetivo es contar, ¿cierto? La vida de Chris, que es como este niño que van a ser, ¿cierto? Y básicamente Chris es creado genéticamente a partir, ojo a esto, del ADN extraído del manto de Turín, ¿no? O sea, restauran el manto de Turín y logran extraer o digamos, tratar de recolectar una muestra genética que les permite hacer esto, ¿no? Ahora, si ya tenemos lo que es, digamos, como el punto de partida, ¿cierto? Digamos, como el gen, ¿cierto? Pues nos falta obviamente el huésped. Y aquí no adivinan, hacen obviamente un casting para elegir a la futura madre de Chris. O sea, ahí empieza pues todo este asunto y me parece interesante cómo inserta el asunto del reality show, ¿no? Porque más de uno conocimos pues la primera versión que era el Gran Hermano, ¿no? Que inclusive se transmitió acá y que nos daba, ojo, nos daba esa sensación, porque como fue el primero, nunca hemos visto algo así, ¿cierto? Pero daba la sensación de que era algo natural, etcétera, pero recordemos que todo es planeado, todo es guionizado, ¿no? Ahí no tenemos, digamos, como mayor reparo en eso. Y digamos que las emisiones, por supuesto, despiertan, digamos, como mucho interés y emoción, pues, en las personas devotas, como, oh, por fin el Mesías entre nosotros, pero también
están los opositores, ¿no? Los que de cierta forma dicen, él no es un Mesías natural, es un Mesías genético, eso no tiene relación, no tiene sentido, hay que acabar con eso, ¿cierto? También, digamos que empiezan, pues, digamos, a generar, digamos, como esas divisiones, ¿cierto? Y lo más particular también es el mismo Chris, ¿no? El mismo Chris empieza, pues, con una niñez, digamos, como rodeada de comodidades y como de muy poco salir al exterior, ¿no? Y pues obviamente lo empiezan a fundamentar en la fe, en lo católico, o sea, como que lo empiezan a enrutar, pero Chris también va a tener, digamos, pues como ese momento de cuestionamiento, ¿no? Inclusive, pues, se vuelve o se torna, digamos, bien denso a medida que va avanzando la historia. Y la primera parte, ¿no? Las primeras páginas, inclusive, pues digamos que no empieza como tan cyberpunk, sino que empieza más, ¿no? Pues con un momento muy calmado, ¿no? Una cena familiar donde vemos pues a papá, mamá e hijo, ¿cierto? Que están pues haciendo su plegaria por la comida, ¿cierto? Y de un momento a otro, la tranquilidad se interrumpe cuando hay alerta de posible ataque, ¿no? De milicianos, ¿no? Y ahí empieza esta primera historia, ¿no? Que nos lleva básicamente pues al guardaespaldas, ¿no? Digamos de Chris, ¿no? Que es como uno de los personajes ahí principales. Y pues es muy particular esto, ¿no? Que inicie de esa forma, ¿sí? Porque uno pues siempre espera en historia futurista pues que empiece una vez con el futuro, pero aquí empieza pues con este guiño, ¿no? Con este elemento que obviamente pues nos va a permitir hacer como la elipsis o la conexión a lo que va a pasar posteriormente. Sin duda, pues aquí va a tener la ayuda indiscutible de, digamos, este niño pierde a sus padres en ese evento, inclusive da un disparo erróneo y mata al papá, ¿no? Y eso pues obviamente lo va a cargar toda su vida. Y el tío es el que lo empieza a orientar, ¿no? Como el que lo empieza a meter o a inocular el tema de la causa y todo el cuento y que lo tiene ahí como muy metido. Y ya tiempo después, digamos que las siguientes viñetas nos muestran que él ya creció, ya se volvió guardaespaldas y hay un anuncio gigantesco que dice, están preparados para la segunda llegada esta Navidad de 2019, G2, ¿no? O sea, G2, ¿no? G2, J2, perdón, J2, ¿no? Ahí está como la cuestión. Y aquí pues está todo el tema de la instalación, ¿no? El laboratorio, donde todo está genéticamente, inclusive hay una parte donde este productor, ¿no? Le empieza a mirar pues lo que investiga la científica del caso y le dice, a ver, no me puedes dar un Mesías que tenga ojos cafés, no, tiene que tener ojos azules, devuélvete otra vez y quiero que el diseño genético tenga ojos azules, no puedo presentar a un Mesías con ojos cafés, ¿qué te pasa? ¿No? Y es como atendiendo a ese estereotipo, arquetipo visual que nos han dado, ¿no? En muchas producciones visuales, ¿no? Inclusive, creo que recordamos el Jesús de Nazaret de Robert Powell, ¿no? Que fue como el que se nos ha quedado mucho en la memoria. Y esas cosas ya empiezan como a decir más o a marcar más o menos como las tensiones, ¿no? Inclusive, pues, Rick Slade también tiene relaciones con el gobierno, se amanguelan ahí, digamos, como para tratar de llevar esto a un nivel de impacto mediático y, digamos, de marketing impresionante. Y pues, como les digo, están también los opositores a esto. Esto se empieza a transmitir tipo Truman Show, ¿no? Básicamente todos los momentos desde el parto, la gestación, el crecimiento, todo pues digamos seleccionado adecuadamente pues para que las personas empiecen a ver todo este sondeo, ¿cierto? Y en ese punto pues también hay como diferentes intentos por parte de estos, sí, Lacey, esa, la producción de Franco Sefirelli, el Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli, que es como el clásico, ¿no? Inclusive, pues este actor, Robert Powell, en ese entonces gozaba del aire juvenil y curiosamente, él sufrió el síndrome de Jesucristo. El síndrome es básicamente que después de la filmación, obviamente no pudo dejar su personaje tan pronto, entonces esto le causó algunos delirios, ¿no? Inclusive que seguía caminando por el agua, etc., ¿no? O sea, se convenció, se metió demasiado en el personaje a tal punto que no logró zafarse. Ahora creo que lo conocen más es como por narrador ¿cierto? De diferentes documentales y demás, y creo que hizo uno sobre la vida de Jesús de Nazaret, para digamos, quitarse un poco la culpa. Pero sí, es esa producción de Franco Sefirelli.
Ahora, como pueden ver, digamos que a diferencia de Pol Pot, digamos que el trabajo de pincel, de línea que tiene Sean Murphy es impecable, digamos como muy particular y se centra mucho en los detalles, ¿no? Es muy riguroso con el tema de las expresiones, recuerda muchísimo, digamos, el caso de dibujantes como Víctor Mora, o otros dibujantes españoles, pues como la época de los 70s, ¿no? Inclusive yo recuerdo con mucho cariño una miniserie de la cual tengo el primer número, que es Danny Futuro, ¿no? Danny Futuro, pues digamos que tiene un estilo de dibujo bien particular y Sean Murphy me recuerda mucho ese estilo de dibujo, ¿no? Bueno, Chris va creciendo, ¿cierto? Pero entonces también en ese crecimiento él va empezando a cuestionar, ¿no? Lo que sucede a su alrededor y es cuando él dice, si me están creando para ser el Mesías, pues les voy a, digamos, les voy a dar una pata en el trasero, porque no, realmente yo no me confieso creyente de esta causa, yo me declaro ateo, ¿no? Se declara ateo y a partir de ahí viene como esa transformación, ¿cierto? Inclusive pues intentan a toda costa que él, ¿no? Siga en este plan, pero él dice, no, ni mierda, más, ¿sí? Y perdón la grosería, pero así es la expresión, ¿cierto? Inclusive lo empiezan a involucrar en diferentes actos públicos, ¿no? Y él pues no se siente a gusto, él dice, no, no, no voy con eso. Y recordemos que el término cyberpunk significa rebelión contra el poder, ¿cierto? O sea, el punk, digamos que establece pues como esa rebelión y digamos que el término es como una expresión peyorativa para hablar, digamos, como de la basura, ¿no? Digamos que el punk es como eso, como esa basura que realmente no me interesa. Y recordemos que en los 70 pues los adolescentes no tenían nicho, o sea, o eran niños o eran adultos, pero los adolescentes están fuera de rango, ¿cierto? Y es ahí cuando ellos introducen, ¿cierto? Pues como este nicho y que se vuelve, digamos, como un movimiento cultural que ya después pues, se vuelve, digamos, como un rótulo para incrementar ventas y demás, inclusive ventas de ropa, etc., ¿no? Entonces él se declara ateo y decide formar una banda de punk y aprovechar pues todo el despliegue tecnológico para empezar a llevar un mensaje y el mensaje es váyanse al infierno todos. Pues vamos a los opuestos, ¿no? Y un grupo de punk muy interesante, ¿cierto? Y aquí, entre digamos, esta tensión tan particular, los políticos debaten las repercusiones de un programa de este tipo, la comunidad científica se debate entre poner a prueba la moralidad del experimento o utilizarlo para refutar las tradiciones y creencias religiosas. Por su parte, Chris acabará abrazando el ateísmo, convirtiéndose en el líder de un grupo punk con el objetivo de difundir su mensaje antirreligioso a todo el planeta, algo que pondrá en peligro su vida y la de sus seres queridos, las cuales dependen de su guardaespaldas y jefe de seguridad muy particular, el irlandés Thomas McKill, un ex militante del IRA dispuesto a cualquier cosa por preservar su última posibilidad real de redención. Con el caso de Thomas, ¿no? Hay un elemento bien interesante y es que en algún momento él muestra sus espaldas, ¿no? Y tiene un montón de cruces, ¿no? Como esas marcas que él carga de las víctimas que ha, digamos, como llevado al otro lado, obviamente, pues para tratar de alcanzar su redención, pues por esta culpa que él tiene de haber matado a su padre, ¿no? Cosas que vamos viendo ahí, ¿no? Hay también, digamos, pues como algunas viñetas interesantes y sobre todo una en particular, me llama mucho la atención, que inclusive es esta. Vamos a mostrarla aquí muy rápidamente, creo que ahí ya la ven, listo. Esa viñeta, ¿no? Sobre todo ese personaje y esa postura, es como estar viendo a Larry King, ¿no? Larry King que es como este presentador, digamos, como el rey del periodismo, pues, ¿no? Farandulero. Este periodista inclusive tiene, digamos, como un dejo, o me parece muy similar a este recurso que alguna vez introdujo Todd McFarlane en Spawn, ¿cierto? Ya digamos como esos presentadores de noticias que nunca variaban, digamos, su pose, ¿no? Digamos, siempre eran como plano medio, siempre mostrando los titulares. Entonces, en este caso, Larry King, ¿no? Que se llama Don Baker, es como el programa opinión, pues, ¿no? Como el charlas con Yamida Amat, por así decirlo. Qué pena la comparación, ¿no? Pero más o menos para que hagamos el equilibrio ahí, ¿no? Y él es como otra de las miradas que nos va brindando sobre este entorno
del Punk Rock Jesus, ¿no? Digamos como la mirada mediática, la mirada científica, la mirada por parte de, digamos, pues como de los opositores, la mirada misma de Chris, ¿no? Entonces son como diferentes ángulos, ¿no? Que nos va presentando la historia y que son pues finalmente muy particulares y pues obviamente que van llevando al clímax de esta historia, ¿no? Que es bien simpática. Y ese clímax pues obviamente se va incrementando en la medida pues que vienen pues digamos como estos mensajes. También tocan por ejemplo incursiones, ¿no? En el Medio Oriente. Y fíjense que Paul Pop, ¿no? Ya las comentaba en 100%, y Sean Murphy también las comenta acá, ¿no? Bueno, por aquí reportando sintonía nuestro querido Sergio Aristizábal. Sergio Arist, bienvenido. Bueno, por acá me dice que recomendación de películas. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis, y hace poco me vi una que se llama Unloved, ¿no? O como recargado, Unloaded, ¿no? Algo así, como no me acuerdo exactamente el actor, pero qué película tan interesante que tiene pues todos los guiños al cyberpunk posibles, ¿no? Ah, no, mentira, se llama Upgrade, ¿no? Se llama Upgrade, ¿sí? Como el siguiente nivel se llama en español, algo así la pusieron. Me pareció chévere, me gustó una película cyberpunk pues con todos los guiños de novela negra posibles, tecnología, implantes, cyborgs, conspiración corporativa. Está muy buena, a mí me gustó. Cerramos el paréntesis ahí, ¿no? Y volvemos entonces con Don Baker y la tensión entre las guerras de creencias entre musulmanes, cristianos y islámicos, ¿no? Para el 2012, 2013, recordemos que estas han sido zonas que nunca han abandonado el conflicto, siempre ha estado presente ahí, ¿no? Y recordemos que son pues como varios intereses ahí, ¿no? Bueno, por acá, Fernando Plested, ¿no? Pues digamos que le recomienda al querido Sergio, por supuesto, el clásico de clásicos, la columna vertebral del cyberpunk, Blade Runner, y también Johnny Mnemonic, ¿no? Por aquí nuestro amigo Martín Osorio. Oye, muchas gracias, ¿no? Espero que les esté gustando esta edición tan particular. Bueno, en uno de los conciertos, ¿no? Digamos, de Punk Rock Jesus, se presenta lo inesperado y empieza pues como el ataque por parte de los infiltrados, y ahí se empieza como a revertir todo el asunto, ¿no? Empiezan, digamos, pues como los duros cuestionamientos, empieza pues también, digamos, como a perderse la credibilidad de este productor televisivo, ¿no? Y ahí ya como que se desbarajusta todos estos naipes, ese castillo de naipes que se ha construido previamente pues alrededor de la figura del Punk Rollizos, ¿no? Y sin duda pues Thomas, ¿no? Se convierte, digamos, pues como en el protector, el defensor de Chris, ¿no? Y también, digamos, pues como de su madre adoptiva, ¿cierto? Y sí, claro, Sergio, Punk for Jesus, sin duda. Y estaba comentando precisamente que para el artista, para Sean Murphy, fue como particular el tema de cómo en el transcurso de la historia él también empieza pues a cuestionar sus creencias, ¿no? Y yo creo que eso pasa en muchos estados, a muchas personas, ¿no? Y pues digamos que ahí está lo particular, ¿no? Como muchas veces el mismo artista se ve transformado por su misma obra, ¿cierto? Y bueno, ahí pues digamos que vamos como cerrando, ¿cierto? Digamos, esta historia, este relato. Obviamente no les quiero dañar el final, ¿cierto? Pero sí, no, el trabajo el trabajo, digamos, técnico de Sean Murphy es impresionante, ¿no? O sea, el trabajo de Sean Murphy con las atmósferas, también, digamos, pues como con los personajes, ¿no? Con el uso del negro, ¿no? De las tramas, ¿no? Es maravilloso, la verdad, ¿no? Es genial. Y la obra es divertida, inclusive siempre hay lecturas encontradas, ¿no? Y por ejemplo, para algunos, Punk Rock Jesus tiene como buen punto de partida, buen desarrollo, tal vez el final de pronto dicen que es como algo apresurado, ¿sí? Pero pues digamos, eso suele pasar, digamos, pues como con las impresiones que podemos llegar a tener a él, ¿no? Bien, aquí pues digamos que ya de una vez estoy presentando lo que va a ser el sábado dentro de 8 días, 29 de agosto,
Fíjense que hoy, ¿no? Arrancaba diciendo pues que estamos celebrando, conmemorando el natalicio de Ray Bradbury, este gran escritor que nos ha dejado muchos cuentos, muchas novelas, ¿no? En particular, y pues obviamente Charlas con Fixie no puede quedar ajeno a él. Así que nuestra próxima charla pues la dedicaremos a Ray Bradbury. Hablaremos de algunos cuentos y en particular pues de sus dos obras como más emblemáticas, que es Crónicas Marcianas y Fahrenheit 451. Obviamente hablaremos de adaptaciones, hablaremos también pues de interpretaciones varias, etcétera. Hablaremos también pues del impacto de Bradbury como visionario, ¿no? Inclusive pues anticipó muchísimas cosas que nos están aconteciendo en estos momentos y su nivel, ¿no? Digamos, de lírica, de sintaxis, ¿no? De poética, es impresionante, así que hablaremos de él. Me parece merecido, ¿no? Pues hablar de este autor tan interesante. Entonces, para que afilen, ¿no? Y vuelvan a repasar cositas y pues generar, digamos, como este trabajo, estos dos trabajos que son tan interesantes, pues animados también pues por otros cuentos, ¿no? Inclusive hoy ya hubo un par de homenajes por parte de Planeta Libros México, también pudo por ahí de Librería Casa Tomada. Estuvo interesante y vamos a tomar cosas de ahí. Pues bien, mis queridos y queridas ficcionautas, esto fue hoy el Charlas con Fixie, hablando pues de estas dos obras que no podía dejarlas pasar dentro de este ciclo Cyberpunk. Próxima semana nos veremos entonces con Bradbury. Y, y pues nada, muchísimas gracias a todos y todas las que se conectaron con esta transmisión. Espero que les haya gustado. Ya saben que después la van a encontrar en nuestro canal de YouTube, pues para quienes la quieren repasar, la quieren recordar o simplemente tratar de compartir. En verdad, muchísimas gracias a todos. Por acá tengo un comentario de Sergio Ares que dice: en algún punto confiesa cómo comenzó a idear Punk Rock Jesus como un panfleto religioso, pero los personajes mismos lo llevaron a otro lado y tuvo que madurar ideas para que la premisa que tenía se convirtiera en una historia que vale la pena contar. Correcto, Sergio. Sí, señor. Ese comentario me parece muy pertinente, porque no es nada al azar. O sea, yo creo que es muy sólida argumentalmente la historia, ¿no? O sea, tanto en dibujo como en argumento, un rollizos merece pues y por eso tantas reediciones que le hacen, ¿no? Inclusive ya tienen como unas ediciones Prestige, ¿no? Tamaño gigante, etc. Y creo que ya como Vértigo desapareció y empieza el nuevo sello que es DC Black Noir, si mal no estoy. Ah, no, Black Label, perdón, el sello Black Label ya tiene reedición en Black Label, ¿no? Una portada que ya emula o simila más el estilo de este artista Jamie Reid, el que fue responsable de las carátulas de los Sex Pistols, ¿no? Pero sí, ese comentario me parece muy pertinente. Gracias, Sergio, por ese gran comentario, por supuesto. Bueno, y con este comentario, pues ya vamos cerrando esta emisión, algo concisa y concreta. Pues como les digo, no quiero dañarles el final de ambas historias, siempre las recomendaré. Y si al caso, pues en el canal de YouTube les puedo dejar los links para que puedan conseguirla, descargarla y poderla leer, ¿no? A gusto, pues en estos días de confinamiento. Nuevamente y por lo pronto, pues muchísimas gracias a todos y todas que se conectaron con esta transmisión. Gracias por permitirme llegar a ustedes a través de esta presencia mediada, esta frecuencia disruptiva, para seguirles compartiendo esos tesoros de mi arsenal de la ficioteca y pues de cierta forma poder discutir con ustedes y de cierta manera pues acompañarlos en estos días. Muchísimas gracias a todos y todas, ¿no? Nos vamos despidiendo por este ladito. Entonces, larga vida y prosperidad para todos y todas. Muchísimas gracias por su fiel compañía y nos veremos entonces el próximo sábado, en este caso a las 6, vamos un poquito más tempranito, para hablar entonces de Bradbury un ratico. Muchísimas gracias y nos vemos. ¡Chao!